La sostenibilidad de las empresas se encuentra a un clic. Con BeOK pueden reducir en un 90% el tiempo que les demanda estar al día con la normatividad, gestionar la huella de carbono e hídrica, gestionar los residuos y la información ESG. BeOK se encarga de simplificar y agilizar esta tarea con su suite de soluciones tecnológicas para la sostenibilidad, que reducen riesgos, dan trazabilidad a la información y facilitan la gestión y la toma de decisiones. Centraliza en BeOK la gestión de sostenibilidad, asegurando el cumplimiento de la normatividad, calculando y gestionando las huellas y residuos, entre otras materias. BeOK, acelerando la transición hacia la sostenibilidad. Conoce más en www.beok.com. Muy buenos días, sean todos y todas muy bienvenidos a este nuestro webinar, Preparación y Evaluación de Proyectos de Reducción de Huella de Carbono y Descarbonización, que en BeOK hemos organizado para que las empresas de Chile, Perú, Colombia y México, y también otros países de la región, conozcan la importancia de tomar conciencia y acciones para proteger el planeta y, por supuesto, la integridad y salud de sus colaboradores en tareas que realizan, por supuesto, en cada uno de sus rubros. Ya, mientras se van conectando los asistentes a este encuentro, yo quiero contarles que BeOK es una empresa líder en la gestión digital segura, eficiente y simple de la sostenibilidad para las empresas de Latinoamérica, ya con sus herramientas de software as a service, mide y gestiona las variables sostenibles que cada empresa o industria determine, desde el cumplimiento normativo, pasando por la gestión de la huella de carbono, la medición de eventos, huella corporativa de productos, pasando también por la gestión de residuos y los indicadores de reportabilidad ESG, permitiéndoles así disminuir su footprint ambiental y entre otros múltiples beneficios. ¿Ya? Entre las soluciones que ofrece, bien digo, BeOK a las empresas, se destaca por eh, ser muy flexible, ya que la empresa determina cuán rápido quiere ir en su transición hacia la sostenibilidad digitalizada, eligiendo los módulos que necesite. ¿Ya? También es una plataforma trazable, ya que se registran en línea todos los antecedentes y mediciones que realiza la organización, reportable, ya que puede realizar informes y reportes de cumplimiento y auditorías, cálculos en forma inmediata, actualización en línea, porque la plataforma y sus módulos se actualizan permanentemente conforme a la legislación que cada país tiene, ya sea tramitación de proyectos, derogación de leyes en curso y obviamente la entrada en vigencia de aquellas. ¿Ya? Y también, por último, tiene un servicio especializado de profesionales que en cada una de estas materias atienden y capacitan permanentemente a los usuarios de BeOK en cada una de sus herramientas, ¿ya? Para, por supuesto, llegar a mejores prácticas en la gestión de la sostenibilidad y llevarla, por supuesto, a un nivel superior. Antes de comenzar con nuestro webinar, ya quiero saludar y darle la bienvenida a todos los empresarios, emprendedores, consultores, ya profesionales de la salud, la seguridad en el trabajo, que se la juegan, ya que están se definen por un mundo más sostenible, ¿ya? Y por supuesto, BeOK apoya eso y por eso queremos capacitarlos, queremos que sepan más de los temas que estamos abordando y, como les señalaba, en lo que respecta hoy día a la preparación y evaluación de proyectos de la reducción de huella de carbono y en los procesos de descarbonización. ¿Ya? En este encuentro vamos a mostrar cómo identificar los proyectos de reducción de huella de carbono en América Latina, ya analizar el impacto, la viabilidad ambiental, las técnicas y la economía de esto, analizar los conceptos básicos de sostenibilidad, conocer la innovación del conocimiento en el mercado y cómo también la introducción y la descripción de los proyectos e iniciativas de huella de carbono. Ya para ello hoy día nos acompañan nuestros expertos, el ingeniero de proyectos, partiendo por el ingeniero de proyectos de BeOK, Daniel Maluenda, quien es ingeniero civil ambiental con experiencia en cálculo de huella de carbono organizacional bajo el programa Huella Chile, como también en la gestión de residuos. Además cuenta con un diplomado de estrategias de cambio climático. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy día.
Hola Gise, muy buenas tardes a toda la gente que está conectada. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente en esta actividad junto a este equipo. No, al contrario, estamos nosotros muy contentos de tenerte con nosotros porque como sabemos de tu expertise, sabemos lo que manejas el tema y el aporte que va a ser la exposición que en breve nos va a entregar. También quiero invitar a nuestro Customer Success de BioK, Josué Olvera, quien es especialista ambiental con 19 años de experiencia en el aseguramiento del cumplimiento legal ambiental de empresas y proyectos en diferentes etapas y niveles de autoridad. Josué se destaca por su especialización en el cálculo y gestión de la huella de carbono, así como por ser auditor líder en sistemas integrados de gestión según las normas ISO 9001, 14001 y 45001. ¿Ya? Además, se ha capacitado en en la generación de residuos cero y la implementación de prácticas de economía circular. Hola Josué, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Giselle? Hola, Daniel. Muchas gracias, como siempre, por la invitación. Contentos de estar compartiendo este espacio nuevamente y tratando este tema que es, me parece que es la primera vez que lo abordamos en BOK como webinar, así que gracias. No, gracias a ti. Y esa es la idea, ir incorporando distintas aristas que aborda la huella de carbono, ¿ya? Y los procesos de descarbonización que hoy día están tan en boga, pero más allá de en boga, son tan necesarios porque la legislación ya cada día está más exigente y las empresas deben transitar hacia ese tipo de procesos para ser más amigables, por supuesto, con el medio ambiente y ser sostenibles en su negocio. Así que muchas gracias, Josué, a ti por acompañarnos hoy día también. ¿Ya? Antes de comenzar, Giselle, solo dígame, quería perdón, complementar que esta es una serie de webinars. De hecho, hemos venido siguiendo la, el flujo natural de cómo se aborda la huella de carbono desde los principios fundamentales hasta estos temas que son ya, digamos, la parte final donde va a reiniciar el ciclo. Solo también como comentario y como invitación a los asistentes que no lo sabían para que también visiten nuestros videos en YouTube donde está todo el historial de esta secuencia que hemos seguido. totalmente, totalmente. Gracias por traerlo a colación. Efectivamente, son temas que estamos abordando, como comentaba, desde distintas aristas, como la que vamos a abordar hoy día. Y la invitación, la reitero también, a que visiten nuestro canal de YouTube, como bien dices tú, para que también se informen de esos webinars sobre huella de carbono corporativa y otros que hemos realizado al respecto y también los que vendrán. Así que muchas gracias, José, por el alcance. Nos ayuda mucho también y nos grafica lo que BioK quiere hacer para ir preparando a las empresas en este tránsito hacia la sostenibilidad. Antes de comenzar, ya quiero invitar, por supuesto, a quienes hoy día nos acompañan, a quienes hoy día asisten a este webinar, a formular sus preguntas. Tenemos el canal de preguntas y respuestas abierto para que ustedes puedan también ir manifestando sus inquietudes. ¿Ya? Y también invitarlos a que si quieren conocer BioK, saber más de nuestra plataforma, también pueden también expresar ahí su intención y nosotros también contactarlos para que podamos agendar una reunión y ver de qué manera BioK puede ajustarse a los requerimientos de cada empresa y por qué no activar una demo para que puedan también ya palpar cómo es la plataforma que una vez concluida la exposición de Daniel, Josué también les va a comentar y mostrar. Bien, entonces quiero dejarlos con nuestro ingeniero Daniel Maluenda, quien nos va a abordar este tema de cómo funcionan los proyectos y se evalúan los proyectos de huella de carbono y descarbonización. Adelante, Daniel, te escuchamos. Muchas gracias Gise nuevamente. Le doy la bienvenida a las personas que se vienen conectando en este instante. Hoy hablaremos de reducción de emisiones en las organizaciones, o más bien dicho, la reducción de emisiones que pueden hacer las organizaciones tanto dentro de ellas como en, en un espectro mayor que supere el límite, los límites de operación de las propias organizaciones, es decir, dentro de su mercado o dentro de un territorio determinado, etcétera, más allá de las fronteras de nuestras propias operaciones,
Y esto se enmarca dentro del proceso que llamamos gestión de la huella de carbono. Como bien mencionó Josué, nosotros hemos venido haciendo una serie de webinars en relación a un poco el esquema de intervención que deben seguir las organizaciones respecto de su huella de carbono. Y en este sentido hemos revisado cómo se calcula, cómo se verifica este cálculo por una entidad externa, y en esta ocasión vamos a entrar al paso siguiente, a los cálculos, y que pueden estar ya verificados incluso. eh, ¿Qué viene después de calcular la huella de carbono dentro de las organizaciones? Y eso es lo que abordaremos hoy. A continuación voy a comenzar la presentación. Por favor, me confirman que ya se esté viendo la presentación en pantalla y comienzo, por favor. Sí, Daniel, se ve perfecto. Muchas gracias. Entonces, como les comentaba, hoy hablaremos de la reducción de emisiones, que se marca, como les decía, en el proceso que podríamos llamar de descarbonización de una empresa. Es decir, lo primero que tengo que hacer es conocer cuánto estoy emitiendo, y para eso necesitamos saber cómo se cuantifica la huella de carbono, y posteriormente tenemos que saber qué es lo que hacemos con eso. Y justamente la cuantificación de la huella de carbono es el insumo principal para poder empezar este proceso de descarbonización que finaliza, digamos, no finaliza en un momento determinado, sino que finaliza con el alcanzar la neutralidad de emisiones de su organización, que es un proceso que además, luego que se alcanza, se debe mantener en el tiempo. ¿Ya? Bien, en ese sentido, ¿cómo abordaremos la presentación de hoy? Abordaremos una pequeña introducción que tiene que ver con el concepto, con el contexto de la problemática de los gases de efecto invernadero en el mundo, y cómo eso se relaciona con las actividades que debemos desarrollar en las empresas. Y veremos también los posibles beneficios de gestionar la huella de carbono con objetivos en la reducción de emisiones. Veremos en particular, el punto 2 es digamos, la sustancia de este webinar, que viene a ser todo lo que tiene que ver con la metodología de lo que se llama en la normativa de referencia proyectos de gases de efecto invernadero, que son actividades que vienen a alterar un proceso de emisión existente, preexistente, digamos así. Luego vamos a abordar un caso de análisis bastante completo que nos va a permitir revisar todo lo ya comentado, y vamos a hablar de los programas nacionales de huella de carbono, y con eso vamos a poder concluir con los aspectos más relevantes de esta sesión. Siempre, para que puedan profundizar, pueden acercarse, como bien dijo Giselle, a nosotros a través de los distintos medios de contacto. Como contexto, entonces, tenemos que comprender que a nivel global hemos establecido acuerdos que se han traducido en metas concretas eh, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, por un lado tenemos que necesitamos, para que el calentamiento global no supere los 1,5 grados Celsius, que es una unidad, o sea, una medida que se compara con los niveles preindustriales de emisiones, o sea, de temperatura media de la superficie terrestre. Hoy en día estamos alcanzando un aumento sostenido que va a llegar en algún momento a los 1,5 grados Celsius, y la meta global busca que no superemos esos 1,5 grados Celsius de temperatura media de la superficie terrestre. Entonces, para eso se ha determinado que la meta global para el año 2030 es reducir en un 45%
en un 45%, perdón, las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los niveles de emisiones de 2010. Es decir, prácticamente si tomamos los niveles de emisiones del 2010, que rondaban, para que lo sepan, en torno a los 50.000 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, para el 2030 hay que reducir prácticamente a la mitad o al menos un 45% de esas emisiones anuales, ¿ya? Entonces, en el año 2022, las oficinas, digamos, encargadas de las Naciones Unidas, encargadas de revisar el avance de estas metas, hizo la actualización y la conclusión a que se llegó el año 2022 es que al contrario de reducir las emisiones respecto del año 2010, estas para el año 2030 van a tener un aumento del 10%. O sea, vamos digamos, en pasos contrarios a las metas impuestas, autoimpuestas por cierto, los acuerdos mundiales. Entonces, esto ha hecho que todos los países tengan que a su vez revisar y actualizar los planes de acción nacionales, que los pueden, que si quieren googlear o buscar el de su propio país, se llaman los NDC, la Contribución Nacional Determinada, que es donde se expresan las metas que originalmente van a ver ahí, que eran para el año 2030, y en relación a partir de esta conclusión, que en realidad nos dice que estamos mal, en palabras muy simples y rápidas, la meta global hoy en día ha cambiado y tiene que ser que el 2050, por un lado, cambió de horizonte temporal, al 2050 tienen que haber emisiones netas cero. Esto quiere decir que el mismo nivel que se emite, o sea, yo les hablé de alrededor de 50.000 millones de toneladas al año de dióxido de carbono equivalente para el año 2010, por ejemplo, significa que un año con ese nivel de emisiones tiene que haber una capacidad en el planeta de absorción de esas mismas emisiones. Entonces, el camino en este sentido va por dos lados. Va por reducir las emisiones, porque habría que ampliar también por los efectos, digamos, del calentamiento global tienen directa relación en reducir la capacidad de captura de carbono. En realidad es un efecto de causa-consecuencia retroalimentativo, un círculo vicioso en que hay deforestación que ayuda a, ¿cierto?, disminuir las capturas, que a su vez aumenta la temperatura de la superficie terrestre, y tiene consecuencias sobre los vegetales, ¿cierto? Y así se va avanzando de manera cada vez más acentuada el calentamiento global. Por lo mismo, hay que avanzar en dos vías. Reducir lo que estamos emitiendo actualmente y potenciar las capturas que puede tener la superficie del planeta para remover emisiones de la atmósfera. Y en este sentido, hemos realizado este ciclo de webinars donde queremos mostrar o queremos un poco representar el esquema de intervención que se debe seguir en las organizaciones. ¿Por qué? Hablamos de que existe una meta global que a su vez deben llevar a cabo los países a través de los NDC o Contribución Nacional Determinada, las metas de cada país, que a su vez los responsables de disminuir y hacer las acciones para disminuir efectivamente las emisiones y aumentar las capturas tienen que ver con las empresas y el sector productivo, que es el principal responsable de las mismas. Entonces, ahí recae la responsabilidad en todas las organizaciones del mundo en ser carbono neutrales al 2050, ¿ya? Entonces, la idea es que podamos, con este ciclo de webinar, poder divulgar al menos los aspectos básicos de qué significan y poder fomentar de alguna manera a las organizaciones a ir en este camino. En este sentido,
realizamos en marzo el webinar que pueden encontrar en YouTube de el cálculo de la huella de carbono corporativa. Realizamos en mayo, también lo pueden encontrar en YouTube, el webinar de la verificación del cálculo o del inventario de gases de una organización. Y al día de hoy nos encontramos ya en el proceso de gestión centralizado específicamente en una de las ejes de la carbono neutralidad, que es la reducción de las emisiones, que es sobre todo lo que más podemos hacer las organizaciones. Beneficios de hacer esta gestión: disminuir los costos operacionales. O sea, si bien no hay que dejar de lado que los proyectos requieren una inversión, como cualquier proyecto de inversión, valga la redundancia, los proyectos de descarbonización o de proyectos de gas de efecto invernadero también requieren de una inversión. Sin embargo, el efecto en los costos operacionales es de disminuir, de que vayan disminuyendo en el tiempo junto con las emisiones. Al mismo tiempo, estar preparados ante riesgos ambientales, o sea, es decir, dejar o disminuir la presión sobre el medio ambiente para tener efectos negativos sobre el mismo que puedan afectar mi propia operación, requisitos normativos o incluso financieros. Nos puede ayudar la huella de carbono. Tanto lo financiero también tiene que ver con los mismos costos operacionales, como también con la posibilidad de ciertas, habrán visto ya que existe un mercado del carbono y que está muy asociado a, por ejemplo, impuestos o beneficios de tipo financiero, ¿ya? Y finalmente también reconocimiento, principalmente por una gestión ambiental efectiva. O sea, lo que vamos a ver hoy no es solo, no, nos venimos a proponer distintas alternativas de proyectos, sino que más bien cómo se llega a una gestión ambiental para que su proyecto sea efectivo. Y por lo tanto, las reducciones que usted está declarando, digamos, o está cuantificando, sean efectivas. Y finalmente, lo que puede sonar, puede verse como el beneficio más relevante de hacer esta gestión, de hacer proyectos de gas de efecto invernadero orientados en la reducción, es la participación en o cumplir con los requisitos de acceso al mercado del carbono. Es decir, a nivel mundial existen distintos mecanismos. Uno de ellos, de los más conocidos y más de mayor alcance global, son los mecanismos del desarrollo limpio y los mecanismos de implementación conjuntas que están dentro del marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que permiten que nuestros proyectos, siempre y cuando estén en este enfoque de que los proyectos que yo hago en la organización superan el campo de emisiones de mi propia organización y pueden tener un impacto positivo en un ámbito mucho mayor, nos va a permitir que el mercado en general pueda acceder a financiarnos, a financiar nuestros proyectos o los proyectos a través de los que famosos, si pueden haber escuchado, bonos de carbono, ¿ya? Un poco, a lo mejor hoy en día tenemos más familiarizado o estamos más cercanos a la idea de compensar, pero no sabemos mucho que hay detrás de la compensación. Y esto es lo que vamos a ver hoy también tiene que ver con eso, que hay detrás de esas compensaciones. Hay proyectos y por lo tanto cumplen una serie de requisitos que permiten que ponerlos en esta vitrina, que son los mecanismos del desarrollo limpio, para que el mundo productivo pueda compensar, incluso las personas naturales también pueden hacerlo, compensar emisiones voluntariamente, eh, financiando estos proyectos que siguen esta metodología, que como pueden ver son parte, como sale acá, muy acá abajo chiquitito,
en la parte 2 de la norma ISO 14064. O sea, hoy día vamos a hablar un poco sobre todo en base a dicha normativa. Comenzamos ya con lo importante. Primero, vamos a hablar los conceptos claves que hay detrás de los proyectos de gases de efecto invernadero. Primero, estándares de referencia. Los que se muestran en pantalla son los principales estándares internacionales que nos dan los marcos metodológicos y además de verificación para la acción ambiental efectiva, en particular la familia de normas ISO 14000 y en este caso la 14064, que habla de la cuantificación, y como vimos recién, la parte 2, esta norma está dividida en 3 partes. La parte 2, la segunda parte, es la de reducción y de proyectos de gas de efecto invernadero que abordaremos hoy. La norma ISO 14067 o 14067 habla de la huella de carbono de productos, es un enfoque distinto. También tenemos el GHG Protocol, que es un poco el primer marco de referencia metodológico para todas estas, y la norma ISO recogen bastante esta metodología como base. Y finalmente la norma más reciente de carbono neutralidad de ISO, que es la 14068, publicada el 2023. Entonces, primero, un pequeño recordatorio de conceptos previos. Recordar que uno de los conceptos más importantes y más básicos de la cuantificación de la huella de carbono son las fuentes de gases de efecto invernadero, y las fuentes eran actividades, cualquiera sea, que liberan a la atmósfera gases de efecto invernadero. ¿Ya? Teniendo esto como referencia, comenzamos con estos nuevos conceptos claves que surgen en este ámbito de la gestión, que son los proyectos de gases de efecto invernadero. Ya lo hemos dicho mucho como título, comenzamos con eso. Es una actividad que altera una línea base de gases de efecto invernadero y por lo tanto causa reducción de emisiones o un aumento en las remociones de gases de efecto invernadero de la atmósfera. O sea, un proyecto es una actividad que viene a alterar una forma o fuentes básicamente de emisión. Si pensamos sobre todo en la reducción de emisiones, vamos a alterar fuentes que están en funcionamiento y las vamos a alterar de alguna forma con un proyecto que implica tal vez tecnología, tal vez desarrollo de ingeniería, tal vez un cambio de procedimiento y, como habíamos dicho antes, una inversión para poder tener como causa, como resultado, la reducción de alguna fuente emisora. Luego tenemos sumideros de gases de efecto invernadero que empiezan acá. O sea, no son parte, por ejemplo, del reporte de cuantificación de emisiones. Y tiene que ver con un proceso que remueve un gas de efecto invernadero de la atmósfera. Dentro de ellos los más conocidos son la respiración vegetal, ¿cierto? La plantación de árboles, los bosques, ¿cierto? Y también tenemos reservorios de gases de efecto invernadero que son componentes distintos a la atmósfera, donde tenemos acumulación de gases de efecto invernadero, tenemos almacenamiento de gases de efecto invernadero y tenemos liberación de gases de efecto invernadero, y ahí encontramos en los reservorios los océanos, bosques, la vegetación en general, los suelos, pero los suelos vivos, no los suelos altamente erosionados, por ejemplo, y otros ecosistemas que cada vez van cobrando mayor relevancia, que son los humedales, las turberas, y que son ecosistemas acuáticos mixtos, ¿verdad? Que mezclan la componente suelo, agua y vegetación. Recuerden que hace unos minutos le hablé de las fuentes de gases de efecto invernadero. Un concepto que se utiliza mucho aquí dentro de los proyectos de GI o de gases de efecto invernadero es el
la sigla FSR, que agrupa las fuentes de gases de efecto invernadero, los sumideros de gases de efecto invernadero y los reservorios de gases de efecto invernadero. O sea, muchas veces ya a partir de ahora se habla de esta sigla porque puede ser siempre, cada proyecto puede afectar una fuente, un reservorio y un sumidero, o algunas de ellas dependiendo de la naturaleza del mismo. También tenemos el concepto de incremento o remoción de gases de efecto invernadero, que básicamente es la liberación de gases propiamente tal, el flujo, y es una cuantificación, es un valor, o la captura de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Y aquí entramos a uno de los conceptos más importantes de esta presentación, que es la reducción. Hoy día nos vamos a enfocar en la reducción, como dijimos hace un momento, de gases de efecto invernadero. Y en este sentido tenemos que significa que es la disminución cuantificada de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, puede que se hayan encontrado en alguna conversación en este sentido de hablar de la huella de carbono, eh, con esta idea de que, bueno, no sé, a cambio luces, cambio de ampolletas, ¿cierto? Todo completamente, a lo mejor una reforma estructural en ese sentido, pero cambio tipos de ampolletas y puedo, así voy a mejorar mis emisiones en términos de que las voy a reducir. Y eso, básicamente, lo que quiero decir acá es que hay que cuantificarlo. Ya, entonces vamos a mostrar que existe un proceso de cuantificación para ello y que está definido de una forma bastante precisa en algunos términos y también está abierta para que sea apta para cualquier tipo de proyectos de distinta naturaleza. También otro concepto relacionado con la cuantificación también es el factor de emisión, que lo comentamos también en el webinar de marzo, pero también existen los factores de remoción de gases de efecto invernadero, que son coeficientes que nos ayudan a relacionar un dato de actividad con una emisión. O sea, yo multiplico este factor por un dato de actividad y me entrega como resultado la emisión de algún o más tipos de gases de efecto invernadero. Y con esto, lo más importante que quiero decir es que no existen factores de reducción, ¿ya? La reducción se cuantifica de una manera particular, que es lo que también es parte de la sesión de hoy. Después tenemos otros conceptos claves que tienen que ver con los límites del sistema. Tenemos, acá y le puse efecto invernadero, pero aquí en realidad estamos hablando ya de esto del FSR, o sea, de una fuente o de un sumidero o de un reservorio afectado. ¿Y qué vendría haciendo eso? Una fuente, un reservorio, un sumidero de gas de efecto invernadero que esté influenciado por alguna actividad de mi proyecto. O sea, yo estoy generando un proyecto que está causando consecuencias en otras fuentes, tengo un proyecto que va a estar generando consecuencias en ciertas fuentes, en ciertos sumideros y en ciertos reservorios, y eso hay que identificarlos cuáles son los que se afectan, ¿ya? Eh, También existe el fuente reservorio sumidero controlado, que son operaciones que a su vez estas operaciones son una fuente o un reservorio o sumidero de gas de efecto invernadero que está controlado por el propio proyecto, ¿ya? Y también están los FSR relacionados que que en realidad son flujos de energía eh, que se dan entre el exterior y el interior del proyecto. Entonces aquí un poco los límites hay que tener ya hay más niveles para establecer los límites. Yo con mi proyecto, pues primero tengo que ver si afecta solo a mi organización. Dentro de ello tengo que ver si hay cuáles son los reservorios, las fuentes afectadas, cuáles son las que estoy controlando y cuáles son las que pueden estar relacionadas que vienen del exterior, ¿ya? Que tiene que ver con el exterior de mi proyecto. Y luego tengo otro nivel de impacto que tiene que ver si mi proyecto afecta más allá de mi organización y ahí también tengo que ver
fuentes afectadas, los sumideros afectados, los sumideros controlados, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí está muy chiquitito en realidad para la relevancia que tiene, pero quiero destacar el concepto aquí, al igual que lo que en la lámina anterior destaqué el de reducción, aquí el más importante y para la cuantificación tiene que ver con la línea base. Hablamos de que un proyecto es una actividad que viene a alterar una línea base. Entonces, tengo que saber cuantificar también esa línea base. Y bien, la definición es, la línea base es un caso de referencia hipotético que mejor representa las condiciones que con mayor probabilidad ocurrirían en ausencia del proyecto. Y en ese sentido, este caso de referencia suele ser uno de los principales desafíos de determinarlos, de definirlos claramente a la hora de cuantificar y hacer el propio seguimiento de un proyecto. En esta línea base justamente vamos a identificar, va de la mano con identificar cuáles son las fuentes relacionadas, cuáles son las controladas y cuáles son las afectadas. También tenemos un usuario previsto, que en realidad el usuario previsto es el estándar de referencia que tiene un programa de revisión de los proyectos de reducción. Podemos hablar del Ministerio de Medio Ambiente, podemos hablar del convenio marco de las Naciones Unidas para el Climático, es decir, una autoridad. Ese es el usuario previsto, aquel que yo le voy a declarar. Y las partes interesadas son todas aquellas personas u organizaciones que controlan alguna de estas fuentes o sumideros o reservorios que están afectadas por el proyecto, pero no son de propiedad del proyecto. Entonces, todo esto tiene que ser parte de la identidad. Todo esto que hablamos hasta aquí constituye la definición y la caracterización de un proyecto y que además va a ser declarado, o sea, tiene que ser referenciado en los reportes. Y que además es básico para poder cuantificar, hacer cualquier tipo de cuantificación de estas reducciones. Aquí estamos mostrando un pequeño esquema de planificación de cuando yo ya tengo un proyecto definido. Pero ¿cómo llego a un proyecto definido? Primero tengo que cuantificar, ¿cierto? Aquí viene en línea con el esquema que hemos propuesto. Cuantificar. Idealmente, tener una validación también de ese cálculo por una tercera parte a través de un estándar o un programa nacional, ¿ya? Pero luego de cuantificar, ¿qué hago yo con la cuantificación? Si ustedes se fijan en el informe, el formato de la norma ISO de reporte de cuantificación tiene como exigencia que las conclusiones sean cuáles son las fuentes de mayor eh, emisiones. Y que diga cuántos son esas emisiones, cuánto es el porcentaje de esas emisiones de esa fuente individual dentro del cálculo total. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos discriminar cuáles son aquellas fuentes, actividades, ¿cierto?, de mi operación que son las que más emisiones tienen. Y a partir de ahí, yo digo, bueno, tengo esta fuente identificada, por lo tanto, a partir de estas fuentes que identifiqué, que son las que, por ser la de mayor participación en la huella de carbono, al mismo tiempo son las que las que me aseguran un mayor nivel de reducciones, ¿ya? Por eso tiene que ver básicamente. Entonces, ahí identifico actividades y, por ejemplo, a partir de esas actividades voy a tener más claro cuáles son los proyectos más idóneos o cuáles son la gama de proyectos que pueden afectar y pueden justamente reducir en las fuentes que yo identifiqué. O sea, si mi fuente mayor o mis fuentes mayores tienen que ver con consumo eléctrico, tengo que buscar proyectos que repercutan en esas fuentes. Si tienen que ver con el consumo de un combustible, puedo tener proyectos que repercutan en esa fuente. Y ahí tengo distintas cosas. Por ejemplo, en los combustibles puedo tener cambio de combustible, puedo tener transición a electromovilidad en el caso de vehículos, pero a, a operaciones eléctricas más que en base a combustión,
Y todo eso tiene que ser cuantificado, por ejemplo, y este ejemplo tan básico me viene muy bien si yo hago una transición de una operación con combustibles fósiles a que sea en base a electricidad. Yo tengo que saber que a lo mejor todo mi consumo de combustible o de un cierto combustible lo voy a reducir a cero o lo voy a reducir una cantidad. Pero tengo que saber expresar en mi línea base o en las comparaciones cuánto está aumentando mi consumo eléctrico por esta operación, en base, ¿cierto?, a la línea base. Y ahí empezamos a relacionar los conceptos. Entonces, de esta manera, yo puedo utilizar esta misma forma de cuantificación, que es a partir de la comparación con un escenario base, eh, puedo utilizarla a la inversa para evaluar cuánto va a reducir mi proyecto antes de implementarlo, por ejemplo, ¿ya? Y ahí tengo una evaluación técnica, es decir, puedo tener mis distintas alternativas y decir, cada alternativa me asegura tanta reducción. Y yo puedo incluir en ello una evaluación económica, es decir, agregarle el costo de inversión, por ejemplo, y también en la evaluación económica, si soy capaz de cuantificar y determinar bien mi escenario base o la diferencia entre mi escenario base y mi escenario con proyecto para poder hacer estas dos cuantificaciones y poder ahí compararlas y con eso se determina la reducción. eh, Tengo que o sea, es probable que también sea capaz de estimar los beneficios a nivel operacional en términos de los costos. Entonces yo puedo hacer una evaluación económica a través solo de la inversión o incorporando también su efecto en los costos. Entonces, si yo tengo una evaluación, aquí entramos recién con todo lo que dije antes, que viene de la cuantificación, entramos recién a la evaluación de los proyectos. Eso quiere decir lo que el proceso ya mencionado es el proceso de evaluación. Tengo alternativas, puedo evaluar cuánto, utilizando esta misma metodología, evaluar cuánto reduce cada una y además evaluar sus aspectos económicos e incluso financieros. Y todos estos pasos que vienen después tienen que ver con si yo quiero que este proyecto ingrese a eh, a un mecanismo de desarrollo limpio, al mercado del carbono de alguna forma, porque creo que mi proyecto tiene un impacto mayor al de mi propia organización. Si mi proyecto solo es ante mi organización, o sea, dentro de mi organización y no tiene afectación más allá, yo lo que hago con esto de evaluar es pasar directo a la implementación. Si mi proyecto tiene que, quiero que además sea evaluado por un sistema de reconocimiento que permita entrar al mercado con el proyecto, eh, tengo que hacer estos pasos que tienen que ver con básicamente acercarme a las autoridades de referencia en tu país y presentar el proyecto hasta tener la validación y el registro. Pero luego viene, en ambos casos, dicho como esa diferencia, marcar esa diferencia, entramos ya a la implementación. Y aquí es clave, independiente del impacto, si es más allá de mi organización o no, tener claro las fechas de cada uno de los proyectos. Esto es esencial en el reporte porque es esencial también en la cuantificación, ¿ya? Porque además este reporte también se realiza de manera anual, al igual que el de cuantificación, y por lo tanto hay que saber determinar lo, el impacto del proyecto con su debida relación en el tiempo que se implementó. Si yo estoy haciendo un informe anual y que este proyecto solo estuvo los últimos 3 meses del año implementado, tengo que considerar eso en la reducción, en la cuantificación de la reducción. Y luego de eso ya básicamente es desarrollar el proyecto. O sea, cada uno de los proyectos implica su propia planificación. Pero ahí ya entra la planificación, va a ser
específica de cada tipo de proyecto, que a su vez es tan específica como cada organización y cada operación, ¿ya? Entonces, luego de eso avanzamos con la presentación del informe, la verificación, o sea, un proceso similar al de la cuantificación, que permite la certificación y de la reducción o de los incrementos, con lo que yo puedo finalmente tener una comunicación transparente de una acción efectiva, porque está revisada por una tercera parte dentro además de un estándar de reconocimiento. ¿Ya? Sin embargo, aquí dentro de todo este proceso de implementación está lo clave, que es la cuantificación. Y que básicamente, resumiendo, ya lo hemos comentado como suelto en las etapas previas. Resumiendo, la cuantificación tiene que ver con que yo, si tengo un proyecto implementado, eso va a implicar, yo cada vez, cuando calcule mis emisiones con ese proyecto implementado, yo obviamente tengo que tener la consideración en cómo hago las fuentes o cómo expreso los distintos cálculos. Y si yo venía calculando antes de una forma, implemento un proyecto, tengo que saber en qué, bueno, lo dijimos, como parte del proceso ya tengo claro en qué fuentes me va a impactar o no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer el cálculo de mi huella organizacional con el proyecto implementado y a su vez tener determinado claramente el escenario base, que como ven acá es un ítem aparte, o sea, un ítem solo del informe es para la descripción del escenario de línea base, que va a permitir demostrar que hay reducciones, porque va a permitir hacer una cuantificación de las emisiones de esa línea base que se van a poder comparar. Recuerden que la línea base era un escenario hipotético, por lo tanto es ficticio, pero tiene que cumplir con representar las condiciones que mejor representan las condiciones que con mayor probabilidad ocurrirían en ausencia del proyecto. Entonces, en ese sentido, si mi proyecto solo es en el ámbito organizacional, no hay tanto desafío, porque mi línea base va a ser calcular la huella de carbono igual que antes, pero aquí viene un tema, tengo que calcular esas emisiones ahora, cuando tengo el proyecto implementado. O sea, y ahí hay un desafío. ¿Cómo yo hago las equivalencias productivas para que represente el escenario base, represente bien el nivel de actividad actual o de productividad actual? Porque el escenario base, yo les comenté, va a ser idéntico en términos de su configuración, de sus factores, de su fuente, a cómo yo venía calculando antes del proyecto. Sin embargo, los niveles de actividad no van a ser esos mismos anteriores al proyecto, sino que van a ser los niveles de actividad en el mismo periodo del proyecto. Y ahí viene como el desafío de cómo yo represento la cuantía de cada valor de actividad modificado por el proyecto. ¿Ya? Aquí el ejemplo más básico es si yo me transiciono de una operación que es en base a diésel a una operación que es en base a gas licuado de petróleo o gas natural. Yo tengo ahí dos cosas importantes. Una, que un factor de emisión es mayor que el del otro. No quiero ahondar en cuál, porque da lo mismo. En el fondo, por eso estoy haciendo esa transición, porque hay un factor de emisión que me dice que al utilizar 1 litro de cada combustible, uno emite más que el otro. Entonces, eso me ayuda a decir, ya, por eso voy a transicionar de combustible. Pero, ¿ambos combustibles me dan la misma cantidad de energía por ese litro que yo estoy comparando? No. Entonces, o sea, cualquier combustible que yo compare que sean distintos, no van a tener el mismo poder calorífico, por ejemplo. Por lo tanto, yo tengo que hacer esa relación y no es llegar y comparar litros de diésel con litros de gas en términos de sus emisiones, sino que tengo que saber hacer el balance de energía que me diga, ya, yo ahora estoy utilizando tantos litros de gas. ¿A cuánto equivaldrían estos litros de gas si mi operación actual fuera
en diésel, o sea, con el escenario anterior. Entonces, esto que acabo de explicar es el gran desafío y es el meollo de la cuantificación de las emisiones. Luego de esto tenemos directamente ya la elaboración del reporte que tiene sus propios apartados donde se va explicando justamente lo que se explica es el proyecto, eh, los, la definición de los gases de efecto invernadero que se afectan y cuáles no. Y finalmente, cómo yo determino la descripción del escenario base que me ayuda a determinar la cuantificación de las reducciones. Me parece que ahí están conversando por el chat, pero por lo visto no tenemos una pregunta directa. Sí, sí había levantado la mano, Daniel, perdón. Por favor, Había levantado la mano Daniel Becerra, no le habíamos dado el pase porque como estabas en la exposición, pero me parece. Daniel, si quieres hacer tu pregunta o bien dejarla Adelante. en el chat, te la podemos contestar. Sí, te escuchamos, Daniel. No sé si puedes abrir tu micrófono o quedamos atentos al chat. Daniel Becerra me parece que es. Sí, es él. ¿Estás por ahí, Daniel? Tal vez lo dejamos esperar mucho tiempo, discúlpanos. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Perfectamente, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. No, era solo para preguntar un poco por el ejemplo que dabas hace un momento de cuando se hace la comparación de diferentes combustibles. Sí. Nosotros estamos en el sector logístico y en el tema de transporte, parte, pues, digamos, de lo que se nos viene revisando en términos de estos proyectos es el tema, pues, de la sustitución de la flota que funciona con diésel y, bueno, por algún combustible alternativo o de pronto por flota que funcione con GNC. Entonces, sí, sí me llamó la atención como ese ejemplo que ponías ahí en cuanto al término de la comparación de la capacidad energética y del rendimiento. No sé si de pronto pudieras ampliar un poco más por eso, era como es la pregunta, gracias. Es que, mira, justo tocaste como los aspectos que se relacionan que tienen que ver con el rendimiento. El rendimiento es más fácil que el poder calorífico, que de repente es un poco más técnico. El rendimiento me dice que un combustible me da más kilómetros que otro, ¿o no? ¿Cierto? Así es. Entonces, yo cuando tengo mi proyecto implementado, que con el ejemplo que tú das, sería, por ejemplo, el reemplazo de una flota de diésel a GNC. Si esto es así, entonces yo tengo que, para poder calcular las emisiones de mi escenario base, tengo que decir, para el mismo, ¿cómo tengo que compararlos? No puedo compararlos directamente litros con litros o galones con galones. ¿Por qué? Porque un galón de diésel no me da los mismos kilómetros que el GNC. Entonces, ¿por qué tengo que hacer esa comparación? Porque yo tengo que saber que mi escenario base sepa cuantificar las emisiones que hubiera tenido antes de la implementación del proyecto, pero considerando el nivel de productividad que tengo en ese mes. Entonces, tengo que de alguna forma saber representar en este caso serían los kilómetros transportados, me permiten me permiten esa equivalencia que no me permiten los litros, porque lo que yo necesito para cumplir con mi operación de ese año que yo tengo el proyecto es cumplir con esos kilómetros que anduve. Entonces, eso me va a permitir saber cuántos galones hubiese gastado para los mismos kilómetros de diésel o de GNC
dependiendo de cómo haga la evaluación. Pero no sé si se entendió la idea. Tiene que ver con que tiene que ser capaz de la cantidad de combustible que yo estoy comparando o que yo estoy haciendo los cálculos, tiene que ser equivalente en términos de lo que me entregan a mí. ¿Y qué me entregan a mí? Energía. Y en términos más concretos, en el caso de tu operación, Daniel, kilómetros. ¿Se entiende? Se entendió perfecto, muchas gracias. Perfecto. También, por lo visto, se nos ha ido un poco el tiempo, perdónenme, así que voy a concluir esto muy rápidamente, que tiene que ver con un caso de análisis donde hay un proyecto hecho en China de una empresa faenadora, ¿ya? De crianza de crianza de cerdos y de producción de alimento. Entonces, lo que hicieron ellos fue utilizar el abono de animal de 29 granjas en una provincia para generar biogás y por lo tanto generar electricidad que a su vez no es es una cantidad de energía eléctrica que supera con creces lo que necesita esta empresa para funcionar. No es una actividad que necesita demasiada energía en términos de electricidad, por ejemplo, por lo tanto, se va a inyectar al sistema de distribución local. Por lo tanto, es un proyecto que se hace a través del control de una fuente muy específica que eran los residuos animales y muy alta también, se van a capturar y se van a dejar de emitir para ser transformados en energía eléctrica. Ojo que al final de camino la emisión no es cero. Igual hay una emisión al final para la quema del biogás, pero debiera ser menor que la del metano original, ¿ya? Entonces, en este sentido, realizando esta metodología, se calcularon más de 80.000 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año que se van a reducir como emisión. Eh, Estas reducciones se llevan además a un periodo de acreditación de 10 años y por lo tanto se hace el cálculo extendido. Eh, y por lo tanto se aseguran unas reducciones totales aproximadas durante todo el periodo del proyecto, que en este caso entiendo no es lo mismo que el periodo de acreditación. El periodo de acreditación es una cosa, pero acá es hasta el fin de la vida útil del proyecto o al menos hasta 2012. Entonces, este es un tipo de proyecto agrícola que además que va, por un lado, a hacer gestión de residuos, pero va a alterar el factor de emisión o las emisiones de una fuente renovable que no es del proyecto, no es de la empresa, sino que es de la distribución de energía, es decir, de los generadores, de otras organizaciones y de un alcance que va más allá del proyecto. Entonces, en este sentido, por eso es que puede presentarse para esto y a un proyecto que es de largo plazo y que se presenta ante la Junta Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que esto entiendo que fue presentado en Holanda, ¿ya? Es decir, es un proyecto que tiene además una evaluación internacional. Un proyecto ejecutado en China por una mesa que es internacional de esta mesa ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio y básicamente se han este programa ha verificado a través, digamos, cumpliendo todo lo que hemos podido ver hoy día de manera bastante somera. Si bien se nos fue el tiempo, son muchas cosas las que abarca la realización de un buen proyecto que además tenga un impacto más allá de mi propia organización y que a través de todo este proceso de revisión se pudo contar con la carta de aprobación del gobierno de Países Bajos como partícipe de este consejo particular que ha, por lo tanto, verificado un impacto de reducción que hace una sola empresa, un solo proyecto, eh,
con un impacto de mucho mayor escala a nivel regional. No pude revisarlo tanto en detalle, pero tampoco lo importante sí lo pudimos revisar. Finalmente contarles que hay programas nacionales que ayudan a fomentar y facilitar esto que de repente puede ser un poco, que lo vimos recién, cierta complejidad. Existen programas nacionales que ayudan a fomentar y facilitar esta gestión. Por ejemplo, el sistema Huella Chile tiene un sello que se llama de reducción, es un sello de segundo nivel, viene después del de cuantificación, y por ejemplo tiene algunos, si bien, fíjense, sigue esta misma metodología revisada, la parte 2 de la norma ISO 14064, entrega un requisito adicional, dice, él o los proyectos presentados deben estar en operación al menos 6 meses antes de para postular, perdón, en el año que se está postulando al sello, ¿ya? Y además, este mismo proyecto se puede declarar hasta 5 años como reducción. Después de 5 años ya pasa a ser parte de la operación normal y por lo tanto una nueva línea base, ¿ya? No se puede considerar más de 5 años un proyecto como proyecto de reducción. Esto en particular en Chile. Por ejemplo, en el programa Huella Perú, tenemos que la reducción se enmarca en el tercer nivel y a diferencia del sistema Huella Chile no tiene requisitos adicionales, sino que tiene sus propios requisitos independientes de la norma ISO, por ejemplo, que el sistema va a identificar automáticamente si la organización ha reducido sus emisiones solamente cuantificando la organización. El propio sistema va a identificar si se redujo o no las emisiones de un año a otro. Y también hay programas que también tienen estos sellos de reconocimiento, programas de reconocimiento de la acción climática, pero que no tienen asociado una plataforma tecnológica, sino que es más bien una normativa de referencia para que la gente pueda seguir esos lineamientos normativos. En este caso, este programa está muy alineado también con la norma ISO 14064, parte 2. Concluyo con esto que hemos visto hoy. ¿Cómo se calcula? Eso es, digamos, lo más importante, como que mencionarles que la reducción de emisiones en el ámbito de la gestión de la huella de carbono se debe calcular. O sea, no solamente generamos proyectos, sino que se debe calcular. Y el desafío principal en eso es el cálculo de las emisiones de la línea base o el escenario base. La principal oportunidad que nos otorga es los mercados de carbono. Esa es la mejor. Ahora, lo que sí nos ayuda sí o sí esta gestión de la huella de carbono, los proyectos de reducción, es a alcanzar la neutralidad que debemos alcanzar todas las organizaciones de aquí al 2050 y sobre todo algo muy interesante que viene a ofrecernos los proyectos de reducción es que vienen a ser una palanca de innovación y creatividad para nuestros propios procesos, para mejorar la cadena de suministro, para disminuir costos, entre otros efectos dentro de nuestra propia organización en términos operativos. Disculpen que me haya extendido tanto, quedaron aparentemente algunas preguntas ahí en el camino, pero parece que se nos pasó la hora también. Giselle. Gracias, Daniel. Sí, nos extendimos bastante. De todas maneras, Cristian, nuestro ingeniero de proyectos también de BioK, está contestando las que estén pendientes, ¿ya? Para que no se queden tranquilos y no tengan problema con eso. Mientras tanto, antes de darle el paso a Josué, quiero invitarlos a contestar a nuestro asistente una breve encuesta que es para ver qué opinan de nuestros contenidos y podamos ir mejorando o cambiando algunos temas o viendo qué les interesa también a ustedes como empresa que podamos abordar de aquí en adelante también, ya independiente de los seminarios de huella de carbono que tenemos pendiente y que también les llevaremos a ustedes próximamente. Ya, Josué, mientras tanto. Te doy el pase para que tú puedas mostrarnos brevemente en qué consiste BioK Huella de Carbono y cómo puede servirle a las empresas y a quienes hoy día, por supuesto, nos están escuchando. Gracias, Giselle. Solo comentar para fines de aprovechar el tiempo, dado que ya estamos pasados de la hora y el tema era muy extenso. De hecho, Daniel tuvo que resumir bastante. Solo dejar la invitación para que conozcan BioK. Como ya mencionaba Daniel en las conclusiones, uno de los principales retos es contar con un cálculo
preciso, ¿no? Correcto, desde la línea, para generar esta línea base de los proyectos, o incluso si algunos ya tuvieran proyectos en desarrollo y quisieran tratar de calcular ese escenario si no existiera sus proyectos, que algunos ya pueden estar implementando sin haber hecho esta comparativa o estos análisis. BioK permite realizar por medio de simulaciones estos ejercicios. Los invito a probar BioK, a probar una demo, a conocernos, para que vean cómo puede esta herramienta adecuarse a sus necesidades. Solo por eso, por fines de tiempo, preferiría no presentar ahora, sino dejar la invitación abierta para que prueben esta demo sin costo. Gracias, Giselle. No, gracias a ti, Josué. Por supuesto, como dijiste, el tema fue muy amplio y mucho más amplio todavía de lo que expuso Daniel. Así que te agradecemos también la paciencia a ti. En otro momento podremos mostrarle y como tú bien dices, pueden contactarnos, pueden buscar a través de nuestros canales, de las redes sociales, de nuestra página web, biok.com, BioK Latam en Meta, BioK en LinkedIn, así que y en YouTube también estamos, así que pueden ahí recurrir a todos nuestros contenidos y, ¿por qué no? Iniciar un contacto para que podamos mostrarles la plataforma, puedan entenderla cómo funciona, lo fácil que es y amigable que es para autogestionarla. Así que les agradecemos mucho el haberse conectado y espero que hayan contestado nuestra encuesta, que es para ir viendo qué temas tratar y también si hay que hacer mejoras, ¿por qué no? Aquí estamos, así que muchísimas gracias. Daniel, también te doy el pase para que podamos despedirnos e ir cerrando este webinar. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias por su atención, por la paciencia. Esperamos sus preguntas por nuestros distintos canales y nos estaremos encontrando en un próximo webinar. Perfecto. Josué. Pues gracias nuevamente por la invitación, por la oportunidad y a los asistentes que se quedaron hasta el final por su interés y sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y aquellas que hayan quedado pendientes, por supuesto, por correo electrónico las vamos a contestar, así que ningún problema y muchas gracias por quedarse hasta el final con nosotros y valorar el contenido que hoy día les hemos entregado. Así que muchas gracias y muy buenas tardes y muy buenos días para los que están con horario más temprano. Así que adiós.